¿Qué tal amigos? ¿Qué tal amigas? Bona nit, buen día. ¿Les han gustado a ustedes el resultado de las elecciones catalanas? A mí me han gustado bastante. Y... en fin, no se trata tampoco de brindar con champán, ni siquiera con cava, fuera catalán o de otros lugares de España. Ya saben que hay cava que se puede hacer en otros muchos lugares. Se puede hacer, también hay cava, pues incluso riojano, hay cava valenciano, hay cava fabricado en muchos otros lugares, en otros muchos preciosos lugares de esta piel de toro. Pero no ha llegado todavía el momento de brindar con cava de ningún tipo. Nos conformamos, a lo mejor nos estamos quedando cortos porque lo que ha sucedido es histórico, pero vamos a conformarnos con tomar una sidra. Bueno, no creo que ni se ve la marca, pero asturiana. Ya saben aquello que siempre se decía que, en fin, a lo mejor es una buta aquello de que España es Asturias y nada más, porque todo lo demás es terreno reconquistado. España va mucho más allá de eso, por supuesto. 74 escaños tenía el independentismo. 74 escaños. Superaba ampliamente la mayoría absoluta. Con los 33 de Esquerra, con los 32 de Junts y con 9 de la CUP. Y ahora se han quedado en 62 si contamos los 2 escaños de esa nueva formación que ha irrumpido de extrema derecha catalana llamada Alianza Catalana. Pero se han quedado con 35 escaños, con 36 escaños, es el único partido que ha subido, porque ha subido de 32 a 35. Esquerra es el que se ha pegado el gran batacazo de 33 a 22 y la CUP también se ha pegado, ha tenido muchas crisis internas y los antisistemas de la CUP han bajado de 9 a 4. Es decir, se han quedado con 60-59, según el último recuento, 59 escaños, más los 2 de Alianza Catalana, contra el resto. Contra el resto, que son el PP consigue 15 escaños, tenía solamente 3. Supera ampliamente los que en su ascenso, los que tenía Ciudadanos, que desaparece, pero es que los Ciudadanos tenía 6 y ellos han subido pues nada más y menos que pues de 3 a 15, 12. Y lo curioso es que Vox ha seguido igual. Lo curioso es que Vox sigue igual. Y bueno, luego Sumar es un proceso general en toda España. Sumar, los comunes, en fin, esa formación a la izquierda del PSOE que juega un poco a mitad de camino entre el constitucionalismo y el independentismo. Lo que en cierto modo también le ocurre al PSC, y ahora iremos con ello, y por eso quizás es por lo que estamos brindando todavía con sidra, pero estamos brindando, lo que es muy importante. Pues Sumar también baja, de 8 a 6 escaños. Y el gran ganador de las elecciones, indudablemente, es Salvador Illa. Bueno, los resultados que les acabo de dar no son definitivos, estos resultados de... que lo que dicen es 42, 35,
sería PSC Junts, Esquerra 20, Vox 11, la CUP 4, Sumar 6, Alianza Catalana 2 y el PP, que se me ha olvidado, 15. Bien, no son todavía definitivos, pero a la hora en la que estamos emitiendo este vídeo, pues debe quedar un 2%, un 3% por escrutar, quedará luego después el voto por correo. El resultado para crear mayorías y alcanzar el número mágico de 68 escaños no está tampoco nada claro. Incluso si baila un voto arriba, un voto abajo, ya saben, luego después vendrá el voto por correo, todas estas cosas. Tendremos también un largo periodo hasta que se constituya el Parlamento de Cataluña y empezarán todas las cábalas y todas las especulaciones respecto de los pactos. Bueno, de hecho ya han empezado. Lo cierto es que todas las mayorías son complicadísimas. Es complicadísima una mayoría. Bueno, en todo caso es que son muy ajustadas. La mayoría que se decía que Salvador Illa quería articular con Esquerra se ve facilitada por el hecho del bajón de Esquerra, pero hace falta que consiga consumar los 68 escaños que en algún momento a lo largo de esta noche, y veremos en los resultados finales, han estado en el aire. Y el gran problema además no es ese, el gran problema es ¿qué va a hacer Carles Puigdemont? Vayan ustedes a saber. A lo mejor lo más probable, lo más seguro es que cuando ustedes vean este vídeo Puigdemont ya habrá hablado. Pero nosotros ya saben que nos gusta muchas veces darles una información o, en fin, o un análisis un poco a vuela pluma, un poco a vuela cámara, un poco a vuela micrófono y dar siempre pues esta primera impresión, sin perjuicio de que luego en posteriores vídeos, pues como es lógico, ya analizaremos lo que pueda haber dicho Carles Puigdemont, que ha tenido unos resultados que en un principio a lo largo del recuento parecía que iban a ser menos importantes aún, pero que al final pues ha subido, ha cogido una parte de ese descenso tremendo de Esquerra, porque el que ha tenido el descenso mayor ha sido Esquerra con Pere Aragonés, que iba llorando por las esquinas al final de la campaña, y que es que ha sido un bajón increíble, porque es que ha sido de 33 a 20, a pesar de estar en el gobierno. Puigdemont, el prófugo, el vampiro, es un vampiro que habita en Waterloo, pues ha rentabilizado su condición de prófugo, ha rentabilizado el hecho de no haber pactado apenas con el PSOE, de no haber contribuido a la gobernabilidad. Es curioso, ¿no? Y se nutre y se beneficia de ese descenso de Esquerra, aunque tampoco recoge todo lo que pierde Esquerra. Y habrá que ver qué es lo que hace Puigdemont, pero bueno, ya han aparecido algunos análisis. ¿Qué fuerza moral puede tener Puigdemont para exigirle nada a Pedro Sánchez? Lo que se ha venido especulando siempre en los días anteriores a la campaña es que Pedro Sánchez, como lo que le interesa es seguir en la Moncloa, y como para eso necesita el apoyo de Puigdemont, pues iba a pedirle a Salvador Illa que carre con carros y carretas, y que incluso a pesar de haber ganado las elecciones ceda para que el presidente del gobierno pues pueda seguir siendo Puigdemont. Lo que sucede es que si deja fuera de esa ecuación a Esquerra, pues también va a ser entonces Esquerra quien se va a enfadar. Y hombre, parecería tremendo y no podría entenderlo nadie el que encima, a cambio de mantener la gobernabilidad, aunque Pedro Sánchez es capaz de cosas aún peores, porque es un personaje sin ninguna vergüenza, nos lo ha demostrado siempre, y bueno, si tiene alguna, pues la verdad es que no es demasiado visible, o sea, no la vemos. Entonces se puede esperar cualquier cosa que ocurra en las próximas semanas. En las próximas semanas, aparte de la precampaña de las europeas, vamos a tener también la previsible aprobación de la amnistía, que también habrá que ver si se puede aplicar o no, porque puede haber cuestión prejudicial y recursos ante el Constitucional de los jueces que tengan que aplicar la amnistía, y vamos a ver también qué es lo que sucede. Indudablemente va a ser un poco complicado eso de que Puigdemont volviera triunfalmente a Cataluña, que era lo que él parece ser que deseaba, al menos tener esa posibilidad, aunque era dudoso que pudiera llegar, incluso aunque se apruebe la amnistía,
sin pasar siquiera por el cuartelillo, si se presenta, como es previsible por parte de la Judicatura, un recurso de inconstitucionalidad contra la ley de amnistía o una cuestión prejudicial. Tenemos que recordar que Puigdemont sigue estando encausado por el caso Tsunami, y que aunque la ley de amnistía se amplió todo lo que se pudo en las negociaciones que hubo con Junts, en las cuales se bajó los pantalones Pedro Sánchez no solo una, sino varias veces, pues es dudoso que eso vaya a funcionar en el sentido de que no se pueda de que no, vamos, llegó a ampliarse en el sentido de considerar que había un terrorismo y un terrorismito, lo cual es absurdo que pueda haber terrorismo y terrorismito, pero hay que recordar que está todavía hay una cuestión de terrorismo como es esa, aparte luego después también el tema de la posible traición al Estado por sus contactos con el régimen de Putin, etcétera. Lo cierto es que, como les estaba diciendo, no sabemos exactamente qué es lo que podrá suceder, pero que el resultado que ha obtenido Carles Puigdemont incrementa, sube aún más la apuesta hacia el disparate que tendría que hacer Pedro Sánchez si quiere seguir en la Moncloa pactando con él. Es decir, la realidad es que, aunque, en fin, insistimos, todo es posible, todo es posible, y de este tipo de personajes se puede esperar cualquier cosa. Pero si estamos brindando, aunque sea con sidra, es porque por primera vez en muchísimos años se ha producido un resultado histórico, en términos de que nunca, creo yo, que desde los años 80 había habido una mayoría tan exigua por parte de los partidos nacionalistas en Cataluña. Si entendemos por partidos nacionalistas, Esquerra Republicana y el espacio que actualmente ocupa Junts y que en el pasado pues ha ocupado la antigua Convergencia. Incluso hay que recordar que Jordi Pujol llegó a tener también en determinados momentos mayorías absolutas de 72 escaños, incluso, ¿no? Él solito. Lo cierto es que todo eso se fragmentó, llegó todo el disparate del procés por las cesiones que en muchos casos se hicieron y por la inacción que en otros casos también existió, sobre todo también por la actuación en nuestra opinión absolutamente perniciosa desde los tiempos en que estaba en el gobierno de España José Luis Rodríguez Zapatero del PSC, y ahora iremos con ello. Y que en un momento dado el independentismo en el llamado procés llegó a alcanzar en las últimas elecciones nada más y nada menos que 74 escaños. Pues bien, ¿podemos decir que ha muerto el procés? Es difícil pensarlo, porque esta gente nunca, tampoco antes, tenía mayoría suficiente para muchas cosas. Tenían esa sobrerepresentación en el Parlamento de Cataluña porque Girona y Lérida tienen una sobrerepresentación con respecto a Barcelona, es decir, es mucho más, están más representadas por el sistema electoral con el cual se elige el Parlamento de Cataluña. Sistema electoral que curiosamente es la Ley Orgánica de Régimen de Régimen Electoral General, que se aprobó antes de la Constitución española. Es decir, Cataluña, como le interesaba a Convergencia y Unió, que hubiera ese sistema electoral en el cual está claramente sobre representada Barcelona, pues al revés, claramente infrarrepresentada Barcelona, que vota menos al independentismo, la provincia de Barcelona, pues no quiso nunca cambiarlo, así como todas las comunidades autónomas han ido cambiando sus sistemas electorales, cosa que en Cataluña no ocurrió. Han preferido seguir paradójicamente, o quizá no tan paradójicamente, puesto que la Constitución ahora nos cuentan que no les interesa nada con una ley electoral preconstitucional.
Y esto era lo que explicaba que tuvieran una mayoría. Pero es que ahora claramente tienen una inferioridad los partidos independentistas. Se ha producido esa importantísima caída de Esquerra Republicana, ha caído el independentismo en general. También hay que decir que la izquierda en general, a pesar del ascenso del PSC, cae, puesto que cae Sumar, cae la CUP, crece el Partido Popular, se mantiene Vox igual. El Partido Popular crece por encima de Ciudadanos incluso, y ya pues podríamos ya incluso añadir el añadido de que la nueva formación que entra es una formación que todo el mundo coincide en calificar como de extrema derecha catalana, aunque se muevan y que se mueven otros parámetros. Pero bueno, es una formación con la que nadie quiere saber, nadie quiere saber nada, aunque esperemos porque que no termine alguien queriendo saber algo, porque al final siempre sucede que por mucho que se diga que no se quiere pactar con un determinado partido, al final siempre se tienen relaciones con él. E incluso hay algunas de las combinaciones que están apareciendo por ahí para que el independentismo siga en el poder de una manera como hasta ahora, en los que ha aparecido la combinación de Alianza Catalana. Pero bueno, era una combinación que ha dado alguna televisión y algún análisis que hemos visto por ahí como mera hipótesis, pero que era absolutamente era algo bastante fantasioso y bastante disparatado, entre otras cosas porque ya incluso era una manera de sumar 68 escaños, pero los números no dan. Es que los números, lo curiosísimo y lo histórico y el motivo básico por el que estamos bebiendo un poco de sidra es que no llegan. Es que si se suman los 35 escaños de Junts, no sé si al final ha conseguido 36, y los 20 de Esquerra, serían 55, 56, que sumados a los 4 de la CUP serían 60, y no llegan. Es decir, tendrían siempre que tener el apoyo para llegar a los 68 de la mayoría absoluta. Necesitarían a Sumar, o necesitarían, no sé si en un momento dado, si se fuera a una segunda votación, pues una abstención del PSC, que es otra de las variables que se está manejando. En cualquier caso, no vamos a saber nada hasta dentro de muchos meses. Ahora vendrá un periodo de pactos, vendrá la aprobación de la amnistía y vendrá también la campaña de las europeas, que probablemente imposibilitará que se llegue a ningún pacto. Llegar a pactos cuando hay una campaña electoral, que se lo digan al PP por la metedura de pata inmensa que cometió en sus pactos con Vox ahora hace un año, que fueron los que le hicieron los que le hicieron no obtener una mayoría suficiente, porque ganó las elecciones, pero no conseguir una mayoría suficiente en las elecciones generales, después de las cuales se mantuvo en el gobierno Pedro Sánchez. Bien, lo que ha subido hoy, habrá quien por parte del PSC, por parte del PSOE, lo venderá como un tremendo triunfo, y lo venderá diciendo que la política de Pedro Sánchez ha posibilitado estos resultados y que ha terminado debilitando al independentismo. Bueno, siempre hemos dicho aquí algo, que el PSC tiene mucho que ver con todo lo ocurrido en Cataluña desde siempre, sobre todo desde que a partir de José Luis Rodríguez Zapatero sí que empezaron a romper en el conjunto del Estado los consensos de la transición, y a partir del momento en el que empezó a primar en Cataluña una política absolutamente absurda, por la cual el PSC, como se daba cuenta de que Pujol, aunque subiera mucho siempre en unas elecciones generales, en unas elecciones catalanas siempre bajaba bastante, cosa que en estas elecciones no ha ocurrido en la misma medida. Es decir, habrá que ver los resultados en sí, pero probablemente haya habido un bajón, pero no un bajón como el que siempre se producía en unas elecciones autonómicas. Pues bien, el Partido Socialista de Cataluña nunca llegaba, nunca, aunque ganaba en las elecciones generales ahí en Cataluña, pues nunca conseguía los mismos resultados en unas elecciones autonómicas. Y eso le ha empujado a
a tratar de emular desde hace décadas, en un momento a tener un cambio de estrategia, es lo que ocurre con Maragall, le lleva a tener un cambio de estrategia para poder desbancar de una vez a Pujol. Y el cambio de estrategia lo que consiste es en hacerse netamente nacionalista y a coquetear con el soberanismo y a ensayar los distintos tripartitos, los famosos tripartitos que se empeñan en llevar a cabo reformas del estatuto que casi nadie pedía, en llevar a cabo una acción política reivindicativa que no se correspondía, sinceramente yo así lo creo, con lo que eran las demandas de la sociedad. Hay que recordar que el famoso estatuto que tuvo que ser modificado por el Tribunal Constitucional porque se empeñó José Luis Rodríguez Zapatero en sacarlo adelante sin pactar con el Partido Popular, y por eso el Partido Popular lo recurrió al Tribunal Constitucional, pues ese fue un estatuto que en el referéndum tuvo una participación reducidísima. O sea, luego después llegaron los rajamientos tremendos de vestiduras porque el Tribunal Constitucional había modificado unos cuantos artículos, 8 o 10 artículos del estatuto, pero aquel estatuto no fue votado. Es que nos han raspado el estatuto que hemos votado, pero no lo votó absolutamente casi nadie porque no había una demanda social en ese sentido. Y fue una demanda social artificialmente creada. Después llegó la crisis económica, una crisis económica en la que los recortes que se llevaron a cabo por parte de los gobiernos de Convergencia Democrática de Cataluña, el gobierno entonces encabezado por Artur Mas, fueron también tremendos, y entonces la huida hacia adelante en la que se metió la clase política catalana fue el llamado procés. El llamado procés que ojalá, y vuelvo a beber un poquito de sidra, haya quedado ya herido de muerte a partir de esta noche. Y para ese proceso cuenta, por eso vamos a ver qué es lo que sucede. Para eso contó el proceso con la colaboración básica del PSC, un partido que desde siempre ha sido absolutamente a su bola, que ha ido absolutamente a su bola con respecto al PSOE, que siempre fue un partido distinto, no un partido asociado, sino un partido en definitiva confederado, y que hacía lo que quería, y que de hecho lo vimos en muchísimas ocasiones en el Congreso de los Diputados en el tiempo que estuvimos allí, y en estos procesos, en votaciones sobre la soberanía, sobre el derecho de autodeterminación de Cataluña, etcétera, etcétera. Y que cuando ocurre la insurrección, el intento de golpe al Estado, el intento de golpe de Estado y de llevar a cabo la independencia de Cataluña por las bravas, saltándose el orden constitucional, en ese momento el PSC recogió velas con Iceta al frente, con el que llamábamos el ministro Fonfinflá. Hoy parece ser que embajador creo que en la UNESCO, no sé si creo que en la UNESCO, me parece. Se produce esa recogida de velas. En el PSC ha habido absolutamente de todo. Ahí hay un Josep Borrell, nada amigo del nacionalismo. Por cierto, ¿alguien vio a Borrell haciendo campaña en estas elecciones catalanas, a pesar de que su partido era el PSC? Pero que puede tener a un Josep Borrell, pero luego después ha tenido siempre muchísimas personas clarísimamente soberanistas, muchos de los cuales han terminado, por ejemplo, en Esquerra Republicana. Es el caso, por ejemplo, de Ernest Maragall, el hermano de Pascual. O de Joaquim Nadal, que fue también candidato hace muchísimos años a la presidencia de la Generalitat por el PSC. Y que era la persona que mandaba entre los socialistas catalanes entonces. El PSC siempre ha sido un partido muy extraño, porque por una parte ha tenido lo que era la antigua Federación Catalana del PSOE, nutrida fundamentalmente pues de la clase trabajadora, de los barrios periféricos de Barcelona, población inmigrante de una o de varias generaciones, básicamente castellano parlante, pero luego después también tiene otra alma, tiene otra componente, que es la de gentes de clase media alta y de clase alta incluso,
vagamente izquierdistas, de una llamada Gauche Divine, de una llamada izquierda al caviar, y ya digo, con independencia, con tendencia hacia el soberanismo o hacia el independentismo. Terminó, y este sector Gauche Divine pues fue el sector que se terminó imponiendo en el PSC. De tal suerte que se entró en esta dinámica, se terminó imponiendo y terminó incluso, es decir, era el sector de la diagonal, el sector de la Gauche Divine, y luego estaba el otro sector, el sector Charnego, que terminó curiosamente aceptando sumisamente ese cambio de estrategia, como ocurrió por ejemplo con Josep Montilla. Recordemos que era natural de Córdoba, pero terminó plegado y sumiso ante esas nuevas directrices que se implantaron en el PSC. Aquí lo hemos dicho algunas veces, el PSC fue en gran medida responsable del procés, y ojalá que el PSC contribuya a cerrar el proceso. ¿Puede hacerlo Salvador Illa? Con independencia de cuál vaya a ser el papel que vaya a tener Salvador Illa a partir de ahora, si consigue formar gobierno, si no consigue formar gobierno. Hay quien está hablando de bloqueo. Me imagino que las especulaciones van a seguir en los próximos días y seguramente semanas. Si consigue formar gobierno, si consigue formar un tripartito, lo tiene mejor, y ojalá que no desaproveche esa oportunidad, porque tiene más posibilidades de formar ese gobierno, y de formar ese gobierno menos dependiente de las fuerzas nacionalistas, o mejor dicho, independentistas. Pero podemos pensar en ello cuando Salvador Illa, en esta campaña electoral, ha reivindicado la figura política de Jordi Pujol. Hombre, ha reivindicado la figura política del Jordi Pujol, que llegó a ser, fíjense cómo se puede llegar a engañar a todo un país, llegó a ser declarado español del año por el diario ABC. Bueno, ha reivindicado la Cataluña de Pujol, ha reivindicado a Miquel Roca. Eso ya es otra cosa. Por supuesto. Pero aunque haya reivindicado a Miquel Roca, ha reivindicado a Jordi Pujol. Ha recomendado al mayor trapero, la cara policial del procés. Podemos confiar en quien ha sido cabeza de un PSC que se ha seguido plegando, por ejemplo, al incumplimiento de las sentencias sobre la aplicación del catalán en las escuelas. Es muy dudoso. Es muy dudoso que el PSC pueda ser el que vaya a encauzar a Cataluña por otro lado. Pero aquí siempre lo hemos dicho, hay varios PSCs y el PSC puede ser importante en un momento determinado para que Cataluña vuelva al seni y vuelva a la racionalidad. Bien, es cierto que quizá hay que tener en cuenta otros factores. Hay que tener en cuenta otros factores como el hecho de la subida que ha tenido el PP y la subida que ha tenido además, curiosamente, a pesar de que Vox se haya mantenido igual. Es decir, el PP ciertamente ha sabido absorber no solamente los votos que tuvo Ciudadanos, que muchos de ellos se fueron al PSC, es que probablemente ha absorbido también cierta parte de voto del PSC. Y eso es muy importante. Que el constitucionalismo más neto que se consiga estos resultados es muy importante. Había muchas dudas sobre sobre si Alejandro Fernández iba a lograr lo que se propuso. Y también es muy importante que el PSC haya subido, por supuesto. Siempre es mejor que suba el PSC, obviamente, a que suba Esquerra. Insisto, ¿qué puede ocurrir? Tripartito, como los que hubo anteriormente, PSC, Esquerra, Sumar. Hace falta que les den los números. Incluso hay quien ha apuntado la posibilidad de que pudieran gobernar con una abstención del PP. Hombre, parece un poco difícil pensar en eso. El PP le ha ido bien y preferirá seguramente en todo caso ir a una repetición electoral. ¿Qué puede ocurrir en este caso? ¿Hasta dónde puede aguantar Puigdemont?
Si se queda fuera Puigdemont, va a hacer caer al gobierno de Pedro Sánchez. No parece probable. Sinceramente es una de las cosas que se están especulando, pero no nos parece probable. Entre otras cosas porque se juega la amnistía. Iba a vivir muchísimo más cómodo con un gobierno de Pedro Sánchez que con unas elecciones que previsiblemente establezcan una nueva mayoría. Por lo tanto, esa parece que posiblemente sea la opción. No sé exactamente cuáles son los números que hay, pero que sea la opción que finalmente se implante. Hace falta que los números. Y no sabemos cuándo volverán a producirse problemas, bien en Cataluña, o que en un momento dado, envalentonado por esta situación, obliguen a Pedro Sánchez a convocar unas elecciones anticipadas. Nunca se sabe cómo le puede ir a Pedro Sánchez en unas nuevas elecciones, que por ejemplo se convoquen a finales de año. La maniobra, en nuestra opinión, absolutamente espuria, penosa e indigna, como casi todo lo que hace Pedro Sánchez, para mantenerse en el poder, diciendo que se iba a pensar las cosas durante 5 años, aquello tan impresentable que hizo, que a lo que dedicamos los últimos vídeos, y que ya nos hemos olvidado, pero que fue algo absolutamente impresentable, pues parece ser que le ha permitido equilibrar un poco y detener la caída y la brecha que se está abriendo en las encuestas entre el Partido Socialista y el PP. Y no les quepa la menor duda que esta victoria de Salvador Illa la venderán todo lo que puedan. Y probablemente la situación, que insisto, es para alegrarse, mediante la cual el independentismo ha perdido fuelle, le permita a ella formar gobierno, aunque habrá que ver. En fin, son las paradojas que algunas veces tiene la política. También habría otra posibilidad, que sería un pacto hormigón entre el PSOE y eso que algunas veces se ha llamado en alguna otra comunidad autónoma en la cual se han practicado este tipo de pactos, pacto de hormigón entre el Partido Socialista y Junts. Pero no parece probable. No parece probable. Ni Puigdemont está por la labor. Juega el hecho de acercarse Esquerra al PSOE haya determinado en gran parte su caída. Fundamentalmente por eso, porque Puigdemont no quiere. No porque Sánchez no pudiera estar dispuesto a ello. Pero Puigdemont, insisto, no creo que vaya a plantear, porque vive muy tranquilo con Pedro Sánchez. En fin, son las paradojas, veremos qué es lo que va sucediendo, son las paradojas que la política tiene. Las paradojas de que probablemente el procés de esta noche haya salido un poco herido. El hecho de que se reactive o se reanime va a depender, una vez más, porque viene dependiendo es que fue quien lo activó en su momento, va a depender de lo que haga Salvador Illa y de lo que haga el PSC. Un Salvador Illa que durante todas las negociaciones que tuvo el Partido Socialista con Carles Puigdemont, esas penosas, esas indignas negociaciones con el prófugo, con el vampiro fuera de España, con un delincuente perseguido por la justicia española a cambio de la presidencia del gobierno, negociando sus 7 votos a cambio de la presidencia del gobierno y a cambio de una amnistía que suponía la deslegitimación de toda la democracia española. Así es, y así lo creemos. Bien, pues y lo seguiremos creyendo. Este Salvador Illa estuvo callado durante todo el proceso. Incluso llegó a manifestar el día después que él era contrario a la amnistía, pero luego se cayó. Lo que suceda a partir de, bueno, quizá fue inteligente, no quiso mojarse pero ahora sí. Ahora va a tener que empezar a mojarse Salvador Illa.
Ojalá. Ojalá que pueda ser presidente del gobierno. No hay muchas otras opciones mejores. Y pueda reencauzar. Y pueda devolver a Cataluña a la senda de la Constitución. Y a la senda de la normalidad. Y a la senda de la convivencia. No con España, sino internamente también. Y ojalá que también reencauce muchas cosas. Ahora bien, lo que ha hecho Pedro Sánchez, por mucho que le haya podido reportar beneficios a Salvador Illa en estas elecciones, que no lo sé, no dejará nunca de haber sido algo absolutamente indigno y absolutamente despreciable. Porque lo que ha hecho Pedro Sánchez ha sido poner de rodillas a la democracia española ante quienes atentaron contra ella. Bien, veremos qué es lo que va sucediendo y alegrémonos por lo sucedido hoy. Ya saben que pueden seguirnos, pueden dar likes, pueden interactuar con nosotros y hasta el próximo vídeo. Sean muy felices.